Capítulo 11. En japonés se llamó El peligroso Shingo aparece. Y en latino fue... Aparece Shingo el peligroso. Está bien, dejando el hecho de que pronuncian mal el nombre de Shingo. Me parece que está bien. Parece como que estuviera mal redactado, porque dice Shingo el peligroso, como si el peligroso fuese su apodo. No sé, así es como lo escucho. Por eso es importante usar comas. Que por cierto, sí, el nombre de Shingo está mal pronunciado. Dicen Shingo, con acento en la última O, cuando debería decir Shingo, así como lo estoy diciendo yo. Lo cual es muy curioso, ya que en este doblaje están usando las pronunciaciones originales de los nombres. Bueno, a excepción de Keisuke, que su pronunciación en japonés es Kesuke, algo parecido. Pero dicen Keisuke. Y bueno, a Shingo dicen Shingo, que está mal pronunciado. Es Shingo. A ver, en el capítulo 11 es corto también, no hay muchas cosas que decir. En primera, después del derrape de Takumi en el 8.5, Itsuki le vuelve a pedir, por tercera vez por cierto, que detenga el auto. Ya basta, Takumi, por favor. Pero en realidad debería estar preguntándose si es que ese de verdad es su 8.5, ya que debe estar choqueado al ver un auto de mierda como el 8.5 siendo conducido a tan altas velocidades, o yendo a tan alta velocidad. Cuando Takumi se acerca a toda velocidad a la barrera de contención, Itsuki grita ¡Takumi! Aunque en realidad en original no está diciendo nada, solo es un grito fuerte. No sé por qué lo cambiaron. A ver, este es un error que no lo entiendo, te lo juro. De todo lo... Ya lo dije como 3 veces en este video, pero en serio, no lo entiendo. Te lo juro, no lo entiendo. Como Takumi alcanzó a los tipos del S13, acá hay un chiste, ¿no? Que en japonés es que el chabón del S13 se sorprende y dice ¡ah, pero qué rápido es! Y Takumi dice ¡ah, pero qué lento es! Por eso dice que es, bueno, el 8.5 que está manejando es un auto muy lento. Ese es el chiste. Pero en latino pasa lo mismo con el chabón del S13. Dice que el 8.5 es muy rápido, pero se cambia lo que dice Takumi. Y dice lo siguiente. ¡Ellos están corriendo rapidísimo! ¡Ya! No es broma. Te lo juro, esto no está editado. No agarré un video de bloopers y lo puse ahí. No. Pueden confirmarlo. Quiero creer que el editor colocó alguna toma falsa de la grabación en lugar de la correcta, porque no entiendo. Y no me puede decir que es el lip sync, porque ahí Takumi está pensando, no está hablando. Entonces, ¿por qué este error? Te juro que no lo entiendo. Damas y caballeros, con ustedes, el conductor poeta. Pase lo que pase, no le permitiré que me rebase. Unas bellas palabras de Mesumano de poeta a poeta. Y terminamos el capítulo con la guinda en el pastel, ya que Yuichi dice algo muy incoherente. Si uno tiene la técnica básica, es imposible conducirlo. El 8.6 es un auto que educa al conductor. Claramente con esto se está refiriendo al 8.6, pero está muy mal. En realidad, Yuichi dice que si uno controla lo básico del auto, será muy fácil llevarlo al límite. ¿A qué viene eso de que si sabes lo básico, no puedes manejar el auto? El 8.6 se desnudó ante él gracias a la carrera anterior. Todos los datos han sido introducidos al cerebro de Ryosuke. El capítulo 12 se llamó FR Duelo a Muerte. En latino fue... Hoy presentamos la carrera de la muerte. Está más o menos, se olvidó el FR, pero está bien. Lo único relevante de este capítulo es que Shingo dice que les dará su revancha a los Akina Speed Stars el próximo sábado. Tendremos la revancha en la carrera de la cinta adhesiva. Pero yo no sé de qué revancha está hablando, puesto que la carrera del sábado será la primera que va a tener con los Speed Stars. Y no, Shingo no va a vengar a Nakasato. Obviamente no, por algo no son amigos. Atentos a cómo llaman al Damn the Putters Match.
No es gran cosa. La llamamos la carrera de la muerte con una cinta adhesiva en las manos. ¿La carrera de la muerte con cinta adhesiva? Lo llaman combate mortal con cinta ahora, porque en unos capítulos más tarde le cambiarán el nombre. Ah, y atentos porque están a punto de escuchar un gran milagro que va a durar poco. Queso de soya de Fujiwara. Queso de soya de Fujiwara. Y en el capítulo 13, que en japonés fue la primera cita de Itsuki, en latino fue... Hoy presentamos la primera cita amorosa de Itsuki. Lo único relevante es que Itsuki dice... Nosotros no utilizamos el término darse la vuelta en la curva. Nosotros decimos curvear. Y no tiene sentido ya que ambas son exactamente lo mismo. Curvear y dar la vuelta son lo mismo. Itsuki diría decir que los corredores usan el término atacar la curva. O como le pusieron en este doblaje, dominar las curvas. Te protegeré, Saori. He decidido participar. Lo haré aunque sea ese tipo de carrera. Jamás permitiré que me derrote ese tipo.